Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al curso de análisis técnico y comenzamos por el primer vídeo. El hecho de ser el primero y que sea sencillo no implica que no sea importante, de hecho puede ser uno de los vídeos más importantes de todo el curso. El vídeo es soportes y resistencias. Localizar soportes y resistencias es primordial, sobre todo porque resistencia, la definición viene a ser que cuando el precio, da igual de qué activo, sea un índice, sea un par de divisas, sea una acción, da igual. Cuando llega a determinada zona, el precio tiene problemas para superarla, eso sería la definición de resistencia, y soporte viene a ser lo mismo, pero al revés. Cuando el precio llega a determinada zona, tiene problemas para continuar cayendo. Es decir, los soportes pueden marcar el fin de tendencia bajista y las resistencias pueden marcar el fin de un tramo alcista. Vamos a localizar esas zonas de resistencia y soporte poniendo unos ejemplos y que sea más práctico el vídeo que explicativo, que sea, aunque siendo dentro de teoría, localizar esas pequeñas franjas de soportes y resistencias. Aquí lo importante no es el activo, en este caso es el IBEX, vamos a ir moviéndonos por diferentes índices, acciones, lo que sea. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Viendo en pantalla, si no tenemos mucha práctica, bueno, ya iremos tratando más temas, no os preocupéis. Estamos aquí en un gráfico horario. Gráfico horario que, bueno, mete cierto zoom. Cada vela que veis representa una hora. ¿Vale? Eso ya lo tocaremos en el siguiente tema, velas japonesas. Nos vamos a centrar en soporte y resistencia. En este tramo que vemos ahora aquí en pantalla, donde podríamos marcar el soporte y donde la resistencia, donde el precio ha tenido problemas para subir y donde ha tenido problemas para continuar bajando. Aquí el precio, sin lugar a dudas, ha tenido problemas exactamente en este 8638. Entenderlo siempre como una pequeñísima franja, y más en horario, una pequeña franja, y el soporte también ha estado básicamente bien delimitado. Podríamos haber marcado una zona de soporte en este 8433. En esta ocasión hablaríamos de la formación de un rango, ya trataremos el tema rango, ahora simplemente estamos hablando de soporte y resistencia, y tenemos dos soportes, o sea, una resistencia totalmente estática, una línea horizontal y un soporte también horizontal. Son resistencias, en este caso resistencia y soporte estático, no es dinámico. Dinámico podría ser la media de 200, que también entrará dentro en otro apartado del curso, no os preocupéis. Solo soportes y resistencias, que es lo más importante. En el gráfico horario, aquí tendremos un ejemplo. El precio tiene problema y luego al final la ha roto y continuamos con la tendencia alcista. Ya hablaremos de las proyecciones y demás. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo es más claro, está bastante más alejado. Vamos a ver Intel. Y hay que ponerlo en gráfico diario y se ve bastante bien. Vamos a un gráfico semanal. Quitamos líneas para ver el gráfico, donde tenemos aquí una zona, la tendencia del activo es alcista, es decir, sube, y donde está teniendo problemas para continuar cayendo. ¿Dónde está teniendo problemas? Tenemos una franja, una pequeña franja. A veces sí que queda muy bien como una línea, una tendencial, ya buscaremos acciones de tendencias, no os preocupéis. Pero a veces es una pequeña franja. Aquí tenemos los dos ejemplos. Tenemos una zona de resistencia muy pequeña, pero aquí ya hemos visto que el precio iba subiendo hasta que se ha encontrado exactamente de primeras con este 65,5 y a partir de ahí ya tuvo problemas para subir y nuevamente se encuentra con el 65,5, un poquito más, y nuevamente ha vuelto a caer. Aquí podríamos marcar esta pequeñísima franja como una franja de resistencia. ¿Por qué? Porque el precio está teniendo problemas para subir. Si la supera, la deja atrás, ya hablaremos throwback, pullback, ya hablaremos, cambiará el técnico y podremos pensar en continuidad alcista. Mientras tanto, la zona del 65 sabemos que es una zona que a lo mejor meterse justo en compras en la zona del 65 es meterse en una zona problemática. Porque a lo mejor si compramos aquí volvemos a cazar un techo. ¿Por qué? Porque la gente que compró aquí, por ejemplo, en este 66, compró básicamente en máximo. Y no en un máximo que haya fabricado aquí. Porque si compras aquí en 65 pensando en continuidad de tendencia, pues bueno, toca la corrección, nadie es adivino. Pero aquí ya sabíamos
que había problema. Comprar aquí exactamente, veis la fecha, abril del año 2021, no era la mejor de las ideas porque compras justo en plena resistencia, ¿vale? Y la zona de soporte no es exacta, pero también la podemos delimitar como una pequeña franja. Es decir, el activo, una vez pierda esta franja, es un poquito ancha, pero lo puede pasar mal, porque le está valiendo de soporte desde hace años. Desde hace años. Que cada vez que visita la zona del 42-43 encuentra soporte. ¿Vale? Por lo tanto, perder este activo que pierda esta franja del 43-42 no es especialmente una de las mejores señales, porque pierde un soporte que le está valiendo durante años. ¿Sí? Vamos con más ejemplos. Vamos con más ejemplos, que esto al final es ejemplos y más ejemplos. Vamos con Vidrala. Vidrala podríamos entraría dentro de la media de 200, pero vamos a ver lo que tenemos en gráfico diario. Nada, esto a veces las líneas, las tendenciales o los soportes los podemos localizar de forma muy clara, y aquí lo tenemos. Por ejemplo, tenemos un mínimo 23 de marzo del 2020, y a partir de aquí continuación de tendencia alcista, y tenemos aquí una pequeña parada. No sé si se ve, creo que se ve bastante claro. Y ahora el precio está corrigiendo. Es decir, ¿cuál sería la peor de las señales ahora en esta acción? Pues exactamente que pierda esta franja. No es un punto, exactamente sí que tenemos aquí un punto. Sí que es un soporte, pero por proximidad podemos marcar una pequeña zona de soporte y decir, como pierdas esta franja, vamos mal, podría haber continuidad de tendencia bajista. En esencia, también se puede dibujar la tendencia, el soporte así, mínimo, y aquí ha llegado el mínimo también de forma muy clara. Vamos a un gráfico semanal. Aquí estamos en diario, cada vez un día, aquí en semanal para verlo más a golpe de vista. Tendríamos un soporte que se ha parado muy bien en zona de soporte, pero mirar aquí las patitas que tenemos. Podemos hablar de una pequeña franja. Si entendemos los soportes y resistencias como unas pequeñas zonas, no exactamente como una línea estática, totalmente estática, tendremos una mejor visión del mercado, dado que los soportes, tal como ahora vamos a ver un ejemplo además, tal como se mueven el precio en los soportes, a veces pinchan un poquito el soporte, a veces suben un poquito por arriba de resistencia y no dejan de marcar una pequeña zona. No hay que ser extremadamente estrictos y tomar un soporte como si fuera una línea, un solo punto. Mejor marcarlo como una pequeña franja. Aquí sería bueno no perder esta franja, porque como pierda el soporte, las siguientes referencias van más a la baja. ¿Vale? Vamos con más. Vamos a Inditex, por ejemplo. Que Inditex, esto si no está graficado, creo que sí. Vale, es que viene muy bien. Borramos todo. Es evidente, ¿no? O a mí me lo parece. ¿Dónde está la zona de resistencia en Inditex? Estamos en gráfico semanal. Casi nada. Menudación, tendencia alcista. ¿Dónde está teniendo problemas? Pues de buenas a primeras, en el año 2017 ya tuvo problemas aquí en la zona del 33. ¿Sí? Ya tuvo problemas. Luego aquí ya vino la crisis, hubo buena caída. Aquí podemos hablar del soporte, hablaremos. Y luego, ¿dónde se ha parado exactamente? 32,5. Ya podemos marcar una zona. Ya sabemos que arriesgarse a entradas ya tan cerca de resistencia ya no son buenos puntos. Luego ya marco estructuración de cambio de tendencia, que ya las trataremos en el vídeo. No os preocupéis, no os preocupéis. Ya trataremos en siguientes vídeos de más temas. Ahora estamos con los soportes y resistencias. Es evidente que es una pequeña franja que en caso de romper mejorará su aspecto técnico. ¿Sí? ¿Y ahora dónde está el soporte? ¿Dónde tenemos el soporte? El soporte se ve muy claro también como una pequeña franja. Estamos en gráfico semanal. Tenemos aquí problemas para caer y sube. Lo entendemos como no un puntito, porque aquí perdieron y enseguida recuperó. Aquí lo mismo. Tenemos aquí el soporte. ¿Dónde está teniendo problemas para caer?
podemos decir que en la zona del 20,79 hay mucho problema para caer. ¿Sí? Y aquí tenemos algo que tenemos mucha pista. Meterse ahora, por ejemplo, cortos en Inditex, te estás metiendo en una zona de potencial soporte o de anterior soporte. Por eso a lo mejor pensar en posiciones de venta, posiciones bajistas, posiciones en las que ganas y el precio cae, no creo que sea el mejor momento, porque te estás metiendo en una zona de potencial rechazo. Así como, por ejemplo, meterse en 32,5 puede ser una zona un poco tardía. Estamos en una zona de soporte, ¿vale? Y a veces quedan las zonas un poquito más anchas, como puede ser esta, y a veces quedan las zonas un poquito más estrechas. Aquí lo que nos quiere decir es, en esta franja 32,5, 33, a lo mejor no es el mejor momento justo para abrir una operativa de largos. Porque hay problemas, porque es zona de resistencia. Y de la misma manera que aquí abajo, meterse en este 20,75 o 17,75, la franja es un poquito más ancha, a lo mejor no es la mejor idea meterse en posiciones bajistas porque sabemos que puede haber problemas para caer, es decir, que puede haber zona de rebote. ¿Vale? No me lo estoy inventando, lo estamos viendo. Es el análisis técnico, nos dice qué es lo que ha hecho el precio y podemos prever lo que puede hacer ahora, exactamente ahora, en el momento actual. Sabemos que es una zona bastante incómoda. ¿Sí? Venga, vamos a más ejemplos. Hasta ahora hemos visto ejemplos en donde las tendenciales, en donde los soportes y resistencias están claramente horizontales. Vamos a buscar otro activo, ya os digo, es lo de menos, y vamos a buscar qué es lo que tenemos por aquí. ¿Vale? El activo es lo de menos. ¿Y qué tenemos? Tenemos un activo, vamos a limpiar todo. Tenemos un activo que ahora en este momento está... Esto es la crisis provocada por un evento mundial con buena caída. Ya tenemos el gráfico limpio. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Pues tenemos que buscar referencias. ¿Dónde está la zona de resistencia? La última, la grande. ¿Dónde la podemos encontrar? Es evidente también, ¿no? Antes de la caída podemos decir, aquí hay una pequeña zona. Esto que va aquí, y esta ya no es tan ancha como otras que hemos dibujado, pero esto ya, claro, esto que hay aquí entre 95 y 99 a lo mejor no es la mejor, y un poquito más abajo también. Aquí, fijaros que banda más fina. Aquí a lo mejor meterse entre 97 y 95 no creo que sea la mejor idea, que nos metemos justo en plena resistencia y luego cayó. Y aquí podemos decir, que también localizo otra cosita aquí. Antes de la caída, que como pierda esta franja, a lo mejor tenemos problemas. Efectivamente, perder. Bueno, vamos a marcarlo bien. A ver si puedo marcar con una semirrecta. Bueno, da igual. Al perder este soporte, no es buena señal. Y aquí el soporte básicamente sí que es un puntito. No es para nada buena señal. Y una vez pierde el soporte, es una señal de venta o una señal negativa para el activo, que es lo que ha pasado. También podemos plantear aquí un techo, que ya hablaremos de estructuraciones chartistas, no os preocupéis. Vale, pues tenemos un problema que al perder soporte podemos tener luego ya las siguientes referencias. Sería esta, que también perdió. La siguiente referencia es este soporte, ¿veis, no? Los soportes se ven claro, que también perdió y cayó pues hasta que ha formado un pequeño soporte. Aquí tenemos soporte que si lo pierde no es especialmente buena señal, y tenemos el último soporte que si lo pierde tampoco era buena señal. Al final cayó con fuerza. Tenemos un soporte perdido, otro soporte perdido y el pistoletazo lo tuvimos en niveles superiores. Ahora nos olvidamos de los soportes pasados. ¿Dónde tenemos el último soporte? O los dos últimos soportes más importantes. Vamos a borrar esto. Aquí ya podemos hablar de que el precio tiene problemas para caer. ¿Por qué tiene problemas para caer? Porque ha ido subiendo, no ha continuado cayendo. Por lo tanto, aquí tenemos un soporte importante. ¿Sí? Ya podemos decir que la zona, aunque lo podemos marcar exactamente en el 17,85, porque los mínimos son básicamente lo mismo, vamos a decir que el 18 zonal tenemos problemas para caer, una zona de soporte. ¿Sí? Y el último soporte también, o pequeño punto de giro, lo tenemos ya aquí.
Es importante que no pierda este mínimo, porque como pierda este mínimo, a lo mejor vamos otra vez a buscar la siguiente referencia. ¿Sí? Vale. Y ahora vamos a gráfico diario. Me interesa enseñaros también otra cosa. Hemos hablado de soportes horizontales. Aquí podríamos hablar de un pequeño soporte. En diario también se ve bien. Vale, parece que hay problemas para caer, que el precio lo soporta bastante bien. ¿Sí? ¿Veis aquí estas patitas? Bueno, ya que hay un mínimo que ha tenido a bien hacer de soporte. Y aquí tenemos otra cosita a tener en cuenta. Tenemos la visión totalmente horizontal, pero también los soportes pueden estar inclinados, o las zonas de resistencia. Hablaremos de cómo trazar líneas de tendencia. Va a haber un apartado única y exclusivamente para las líneas de tendencia, que será el vídeo número 3. Pero aquí esta línea de tendencia también ha hecho de resistencia. Fijaros que estamos en gráfico diario uniendo los máximos. Hemos tenido una zona que dice que cada vez que se ha arrimado a la zona, el precio no ha podido con ella. Hasta que ahora la ha roto. Ya hablaremos, la ha roto. No es la mejor de las velas esto, pero la ha roto. Eso es una señal muy positiva. ¿Por qué? Pues porque lleva desde el 17-18 de marzo del año 2021 el precio por debajo. ¿Vale? Y ahora ha pasado un año y un poquito más y el precio ha sido capaz de romper una tendencial que estaba presionando al precio por debajo. ¿Vale? Me parece importante. Y no es una resistencia totalmente horizontal, como podríamos encontrar aquí. Una pequeña franja de resistencia. ¿Sí? Vamos a buscar más ejemplos. Este ejemplo, el que vamos a ver ahora, es muy importante porque está muy alejado esto que estamos viendo en teoría, y lo cual nos da una buena visión de lo que puede hacer el activo. Voy a borrar absolutamente todo lo que tenemos aquí. Ya iremos metiendo zoom para ver más ejemplos, no os preocupéis, pero vamos a ver todo esto limpito para ver una cosa, que lo vais a entender perfectísimamente. Ya tenemos unos conceptos, y aquí también os voy a decir que la zona de soporte o de resistencia, que lo vais a ver ahora, la que me interesa es horizontal. A ver si la localizamos, y hay que irse lejos. Hay que poner esto en gráfico mensual, es decir, cada palito que vemos aquí es un mes. Casi nada. Estamos viendo aquí, fijaros, año 68, cuidado. Bueno, sería en esencia 70 por la creación del índice, pero bien, da igual. Estamos viendo aquí años, estamos viendo décadas. Hay un punto pivote aquí, muy importante. Es decir, cuando el precio está por debajo, se lo encuentra y tiene problemas para subir. Y cuando el precio está por arriba, se lo encuentra y tiene problemas para continuar cayendo. A veces con una simple línea lo podemos apañar. ¿Vale? A lo mejor confunde un poquito la media de 200, que la voy a quitar. Aquí el análisis de largo plazo, y estamos en un gráfico mensual, es un gráfico, aquí hay muchos años, pero tenemos aquí una zona muy importante, y es una simple línea. Una pequeña zona que no es muy grande, para ser gráfico mensual no es especialmente grande. Lo podíamos redondear, de hecho yo cuando lo analicé en su momento lo analizaba como 90 zonal. Cuidado que cada vez que el precio aquí se asoma al 90, tenemos problemas. Tenemos problemas tanto para subir, cuando está el precio por debajo, en algún momento lo tiene que romper, pero si venimos de arriba, cuidado que lo convierte en soporte. ¿Bien? Por eso es importante tener una visión a veces diciendo, cuidado, y entender los soportes y resistencias como una pequeñísima zona, porque aquí 2018 efectivamente el 90 lo perdió un poquito, pero si entendemos que a lo mejor esto puede ser una pequeña franja y no tenemos mucha prisa, tendremos una visión
para saber lo que tenemos que hacer en las siguientes semanas o, como es en este caso que estamos en gráfico mensual, incluso en los siguientes meses. ¿Vale? Ya os digo que hay que olvidarse de los activos, aunque en este caso tenemos al índice dólar. Índice dólar, que es hace lo contrario del par euro dólar. ¿Vale? Me parecía importante. Vamos a meter, no nos vamos a salir de aquí porque soporte y resistencias lo podemos encontrar, aunque esto que marcamos aquí es la zona más importante de este activo. Sin duda. Sin duda. Venga, vamos al gráfico diario, a ver qué es lo que tenemos. Venga, vamos a centrarnos aquí. Lo pongo fácil. Venga, ¿dónde estaría aquí una zona de soporte y resistencia? Aquí, lo que tenemos ahora exactamente en pantalla. Donde podríamos encontrar ese soporte y resistencia. Vale, si queréis parar el vídeo, si lo estáis viendo en vídeo, y si no, empezamos. Tenemos aquí un soporte. Y tenemos aquí una resistencia. Esto se llama el precio entra en rango. Que ya os digo que esto ya hablaremos del rango cuando toque. Hablaremos del rango cuando toque. Al final un rango roto al alza, pero nos marca soporte y resistencia. Si lo rompe, podemos trazar la altura. Ya os digo, no, si estáis empezando, tranquilidad, que esto ya lo hablaremos. Ya iremos hablando de estas cositas. Pero soportes y resistencias. Venga, ¿tenemos algo más a tener en cuenta ahora aquí? Importante. La línea pivote, ese 90 que hablábamos, pues esto también. Si es que es básicamente lo más importante. Mientras no perdiera el 90, había probabilidad de ver casi suelo y pensar en movimientos al alza. Y ahora vamos con algo muy importante, muy importante. Vamos a quedarnos con el ejemplo y vamos a ver, nos vamos a otra acción que lleva enrangada básicamente 2 años, y quiero que veáis. Voy a borrar esto un poquito. El soporte y resistencia ahora ya, como sabemos lo que estamos mirando, ya se nos ha hecho el ojo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que es evidente que se nos ha hecho el ojo, y esto lleva básicamente pues 2 años. Bueno, noviembre de 2020, estamos ahora en abril de 2022, ¿vale? Venga, ¿qué tenemos? Pues ahora el movimiento más importante lo tenemos aquí. ¿Sí? Podemos marcar resistencia y podemos marcar zona de soporte. Zona. Quiero que veáis una cosa. Cuando una franja es tan evidente como lo fue esta en su momento, quizás el soporte lo podríamos marcar un poquito más abajo, pero bueno. Cuando una zona es tan evidente de soporte, tanto de soporte como de resistencia, creo que estaría bien dibujado así. Hablamos siempre como una pequeñísima zona. Esto es un rango perfecto, para tener tanta vela. Pasan estas cositas. ¿Veis aquí este pincho? Esto es una falsa ruptura. Y lo único que ha hecho esta falsa ruptura es llevar al precio de arriba nuevamente al soporte. Vale, estamos en la definición de un rango, ya habrá un tema única y específicamente de rango, soporte y resistencia. Es decir, si nosotros entramos en una falsa ruptura y decimos, he comprado yo aquí, venga, que ya he comprado en 153, y vemos que enseguida rechaza incluso la misma sesión, lo que hay que hacer ahí es cortar las pérdidas cuanto antes, porque lo más seguro es que sea efectivamente esa falsa ruptura. ¿Sí? Y ahora quiero que veáis más. Este máximo llevaba desde 13 de noviembre del 2020. Noviembre de 2020. Aquí la primera falsa ruptura, octubre del año 2021. Casi un año. Era evidente. Y ahora mirad lo que ha pasado. Sigue siendo la zona. Quedaros con el concepto zona. Tan evidente que si la rompe mejora, que fijaros lo que han hecho aquí. Dan una pequeña señal de compra falsa. ¿Y sabéis qué pasó? Que todo el precio de compra que podía haber por arriba lo arrastraron
a la baja. Y no solo eso, sino que es que la que es la zona evidente de soporte también hicieron falsa ruptura en la misma jugada para luego volver nuevamente a zona de máximos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando es tan evidente la zona de soporte y resistencia y llevan incluso años, como es el ejemplo que tenemos ahora aquí, las falsas rupturas existen. Es decir, no todo es tan bonito y no todo queda en la teoría perfecto. Es decir, pueden romper y en el primer momento que den falsa otra señal, que ya hablaremos porque aquí esta vela va a estar en el tema 2 y esto va a ser una estructuración de chartismo de doble suelo y esta deformación de velas que va a estar en el tema 2, que es vuelta en isla. Ya hablaremos que todo hay que ir conjugando conocimientos, hay que ir sumando, aquí todos los conocimientos suman, hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Pero eso es una falsa ruptura, tanto arriba como a la baja. Pero nos quedamos con el concepto, por lo menos ya vamos localizando lo que es soporte y resistencia. Alguien me puede decir, aquí porque han marcado la resistencia, he marcado el máximo. También podríamos marcar la resistencia así, como una pequeñita franja, y no pasa nada. Entonces aquí, Alberto, según lo que dices, me voy a meter largo en posiciones de compra en este 178, que me parece buena zona. No, porque te vuelves a meter en zona de resistencia. Lo que hay que hacer es la tarea de alcista desde niveles inferiores. Porque ya meterse en harina, en posiciones de compra, justo otra vez en plena resistencia, te puedes comer otra vez el techo. ¿Sí? Vale, que queden los conceptos muy claros y sobre todo que no se quede como, esto es un puntito exacto y ha tocado por un céntimo y una pequeñísima franja, ¿vale? Y aquí abajo tenemos lo mismo. El soporte es más que evidente, ¿no? ¿Sí? Ahora imaginaros que vendría la confirmación de pérdida de soporte con la pérdida de estos mínimos. ¿Dónde tendríamos la siguiente referencia? Es decir, ¿dónde tenemos el siguiente soporte inmediatamente inferior a este 125,6? Lo podemos ver, ¿no? A lo mejor muevo un poquito la pantalla y lo vemos más clarito. Se ve, ¿no? Y decimos, que empiezo a ver ya cosas. Mira, la siguiente referencia está aquí. 111,10. Uy, y aquí hay otro piquito. Ya tengo mi franja delimitada. 111,10, 108,60. Esta es la siguiente referencia que puede tener el precio porque es el siguiente soporte. Es decir, si ya pierde mínimos, si perder el 121, puede llevar al precio a ir a buscar la zona de los 111, porque es la siguiente referencia. ¿Sí? Vale. Venga, vamos a continuar. Venga, vamos con... A ver si os suena esto ya, A ver si os suena lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué os parece? Voy a ir quitando. Se ve clarísimo, ¿no? O creo que se ve bastante claro. Mismo comportamiento que AENA. Esta acción es Amadeus, ya os digo que es lo de menos. ¿Qué tenemos? Aquí sí que está muy claro, Tenemos una pequeña franja de resistencia. ¿Por dónde viene delimitada? Por estos máximos. ¿Sí? Y por estos máximos que tenemos aquí. Es decir, esta franja la podemos llamar zona de resistencia. Y además, no zona de posible resistencia. No. Es zona de resistencia. No me lo estoy imaginando. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho el precio. La zona de 64, y aquí sí que podemos decir con decimales, 64,84, 66,76, es una franja de estricta resistencia. ¿Por qué? Porque el precio ha encontrado problemas para subir. ¿Dónde tenemos el soporte? Claro, esta línea está incluso un poquito mal trazada. ¿Por qué? He elegido este mínimo. Se puede bajar un poquito y decir, aquí sí que podemos decir que exactamente es un puntito. ¿Vale? Podemos decir la zona del 49. Aunque, siendo exactos, podemos decir el mínimo de la vela del día del 7 de marzo del año 2022. Un poquito más abajo. Ahí. Y decimos, mejor que no pierda los mínimos de marzo. Y así somos positivos con la acción. Y una cosita buena, salvo falsas rupturas, que ya hablaremos también cómo intentar
localizar en algún momento las falsas rupturas, será una buena señal que rompa máximos. ¿Sí? Si pierde el mínimo, ese que hemos marcado, el 48,86. ¿Dónde tenemos la siguiente referencia? Simplemente por soportes y resistencias. Ya os digo que luego esto se va... Vamos a ir añadiendo conocimientos. ¿Dónde? El siguiente soporte lo tenemos aquí. Es decir, la pérdida de ese mínimo no es muy buena señal. Tenemos aquí una pequeña franja, ¿no?, de soporte. Lo podría llevar a la zona de los 40. 40,68, 39,22. Fijaros que hasta aquí este mínimo marcó zona de soporte. ¿Sí? Y esto es en esencia lo que hay que localizar, lo más importante, siempre y cuando hablemos de soportes y resistencias. Luego podemos meter zoom, indudablemente. Vamos a un gráfico horario y no nos salimos de aquí, ¿eh? Y no nos salimos de aquí, porque esto es en diario, está a lo mejor un poquito alejado. Luego, la importancia del time frame, o sea, meter zoom. Ahora ya cada vela, antes cada velita, cada línea vertical significaba un día, ahora cada línea horizontal significa una hora. Vamos a meter un poquito más de zoom. Ahora aquí me podéis decir exactamente, estamos dentro del mismo gráfico, solo que ahora metemos zoom y es una cosa más práctica porque los precios están bastante más cercanos. ¿Me podéis decir exactamente aquí dónde está la resistencia más inmediatamente cercana al precio? Yo creo que se ve bastante bien. Y no me he ido buscando ejemplos rarísimos. La resistencia más cercana al precio la tenemos exactamente aquí. Este pico, ¿no? Podemos elegir este pico. Que diciendo, bueno, aquí también tenemos problemas para subir. ¿Lo podemos marcar como una pequeña franja? Claro, se puede marcar. Mirar aquí, ¿veis? Estos piquitos. Mechas se llaman, ¿no? ¿Por qué he elegido las mechas? Una mecha aquí, el precio no puede subir. Otra mecha, el precio no puede subir. Mechas y el precio cae. Para ser horario cae con relativa fuerza. Fijaros, el precio cae de 61 a 48. Una buena caída. Aquí volvemos a caer y exactamente ahora aquí tenemos problemas. ¿Sí? Es decir, como supera el 62, esta acción quiere mejorar. Lo que pasa es que luego tenemos muy cercana a la siguiente referencia, que es 64,48, pero la superación de 62 viene a mejorar el aspecto técnico. Aunque solo sea para ir a buscar las siguientes referencias, la tendríamos aquí. Bien, estamos ya en un gráfico horario. Podríamos marcar una operativa muy cortoplacista, 64. Bueno, pero ya tenemos un recorrido de decir, mira, algo me puedo llevar en posiciones alcistas porque mejora. También podemos marcar otro tipo de estructuración que lleva el precio a niveles superiores, que ya os digo, ya comentaremos en vídeos siguientes, ¿vale? Pero la superación de ese nivel de 61-62 mejora el técnico de esta acción. Por lo menos parece que podríamos ir a buscar la zona de los 65, que es el techo del rango por el cual se lleva moviendo desde hace ya meses. ¿Sí? Y no me he salido del gráfico. Y así podemos hacerlo con todas las acciones que queramos ver. Acciones, índices, bonos, lo que queráis. Podemos seguir así hasta el infinito. Vale. Creo que ha quedado un vídeo bastante explicativo. Hemos explicado las zonas de resistencia, zonas de soporte, que no tiene que ser también una línea totalmente horizontal. Se puede ser una línea inclinada, ¿vale? Pero como las tendenciales lo vamos a tratar en siguientes vídeos, en el tercero, va a ser en el tercero. Como la de cómo dibujar tendenciales va a ser el segundo o tercer vídeo, pues no hay ningún problema porque ya hablaremos de lo que son las tendenciales. Y entonces ahí también hablaremos indudablemente de soporte y resistencia, aunque con tendenciales inclinadas podemos hablar de techo, si es que está arriba, y de base si está abajo. Pero bien, que eso es lo de menos. Pero ya el ojo ya se nos ve y ya no tenemos el gráfico diciendo, bueno, ya no me dice nada, que sí que me dice, y ya no os digo nada si ya vamos metiendo zoom, por ejemplo, en 5 minutos. El gráfico de 5 minutos
ahí las referencias son múltiples. Conforme metéis más zoom va a ser un poquito más complicado hacer las cositas bien, hay que tener muchísimo ojo, pero eso será tema del segundo vídeo. Bien, creo que ha quedado claro, o a mi juicio ha quedado bastante claro, qué son las zonas de techo o zonas de resistencia, qué son las zonas de soporte o qué son las zonas de suelo. ¿Vale? Lo podemos hablar de igual manera. Techo, resistencia, soporte, suelo. Pues así queda esta primera toma de contacto. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Y nada, continuamos con el segundo vídeo, que tratará sobre el tema de velas japonesas. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente.